Buenas tardes, profesor. Soy Julián. Vengo a hablar sobre el fascinante y frustrante mundo del análisis volumétrico. Vamos a hablar no de la teoría que pareciera como si fuera perfecto, que todo tiene que dar, sino de una realidad imperfecta que son los pequeños fantasmas que se dan cuando uno está haciendo las cosas y dice, ¿por qué no me coincidió al final con el valor teórico? Entonces vamos a indagar los errores más comunes en las valoraciones ácido-base y de precipitación y complexométricas. Y más importante, cómo vamos a domarlos, como por así decir, a manejar esto un poco mejor, porque lo importante no es no equivocarse, sino que cuando se equivoque uno saber dónde está el error, saber dónde buscarlo. Entonces, primero hablaremos por el primer error más común en una ácido base, que tenemos todo listo, el agua, las soluciones y el indicador. Entonces, primero hay dos casos, se pierde el indicador, se le olvida echar el indicador. Esa es delicada porque entonces nunca van a ver nada, por más que le echen. En otro caso, la elección del indicador. Como usted decía la vez pasada, cuando se está valorando un ácido débil con una base fuerte, el punto de equivalencia va a ser básico. Entonces se debe utilizar un indicador que tenga pues ese pH, que estaría encontrando ese pH. También tenemos otro error común, que es que el dióxido de carbono está presente siempre. Lo exhalamos, está en el aire. Y las soluciones básicas que se utilizan comúnmente de NaOH absorben absorben el CO2 del aire y se transforman parcialmente en carbonatos. Entonces, para una valoración ácido-base, pues dependiendo de si el ácido es débil, va a afectar. También tendríamos falta de puntería en la lectura de la uretra. Digamos que es el común error de paralaje que uno mira y tiene que ver la perspectiva de frente. Esto nos puede costar más o menos 0.5, 0.05, bueno, dependiendo. Que es un poquito, pero pues es una valoración dependiendo puede llevar a un cambio significativo. En la parte de propuestas y métodos para minimizar, digamos, estos errores, tenemos que, por ejemplo, para el indicador debemos conocer la curva de valoración, debemos tener presente la curva de valoración si estamos hablando de un ácido débil o de una base débil y un ácido fuerte, bueno, y así tener pendiente cómo es la curva y así poder utilizar el que mejor se acomode. Para el CO2, preparar soluciones alcalinas con agua recientemente hervida y enfriada, que esta estaría libre pues por la ebullición, por el calor, estaría libre de CO2. Guárdelas en frascos esmerilados con tapón para que no entre y no deje la uretra de base, pues con base, por horas expuestas al aire. En cuanto a la técnica para el paralaje, pues siempre lean al nivel del menisco, o sea, agáchese, no suban el material hasta sus ojos, pero una parte ojalá plana, lo más plano posible, tratar de, y revisar siempre al frente de la vista. Bueno, por parte de las valoraciones de precipitación,
Acá se vuelve prácticamente el arte de ver lo invisible. En las valoraciones de precipitación se utiliza, o argentométricas, se utiliza la valoración con nitrato de plata. Y aquí el problema es ver el precipitado y que a veces no se puede ver el precipitado, sino solamente la sombra. El primero de los errores que tenemos sería la fotosensibilidad, porque el indicador clásico es el cromato de potasio, pero los precipitados de cloro de plata son fotosensibles. Si los dejas bajo una luz fuerte, se descomponen lentamente, liberando plata que puede reaccionar con el indicador antes de tiempo. Y eso nos va a, digamos, enmascarar, encubrir el verdadero punto final. Entonces hay que tener cuidado con ese. El segundo error sería la absorción y coprecipitación. Los precipitados, cuando son coloidales, como la plata, como el cloro de plata, eh, coloidales que son como que todavía quedan en suspensión, más o menos, no son bajados por la gravedad rápidamente, eh, absorben iones que están en la solución o pueden absorber iones que son del, del indicador, es que se llama. Entonces, por ello, pues no va a dar la estequiometría pura, o sea, no va a dar los números exactos. Otro error es el pH descontrolado, que por ejemplo el método de Moore solo funciona en medio neutro o ligeramente básico. Entonces, si no está allí, pues el indicador no funciona. En medio ácido se convierte en dicromato y en un medio alcalino se forma óxido de plata, lo cual arruina la coloración del indicador. Como propuesta para minimizar estos errores argentométricos, para la luz tenemos que se realicen las valoraciones con luz tenue o que se utilicen matraces de vidrio ámbar que protejan un poco más la muestra y tratar de no tener este tipo de luces cerca. Para la absorción, agitar vigorosamente, ya que eso rompe los grumos coloidales y reduce la absorción. Para la del pH, debemos controlar bien la solución antes de valorar. Usar una solución tampón para neutralizar. En el tercer acto tenemos la complexometría, el baile de los metales. ¿Por qué lo digo así? Porque es una formación de complejos en la que el eta es prácticamente la estrella, que es un agente que el ante quiere decir que se agarra del parejo, pues de los metales, y para ello pues necesita un ambiente específico para cada metal. Entonces tenemos por ejemplo el error número uno, que sería la interferencia de otros agentes, de otros metales, iones que estén en la solución también. El ETA en sí no es muy selectivo. Si queremos valorar calcio en presencia de hierro, pues se va a ir más a formar un complejo con el hierro que con el mismo calcio. Entonces va a enmascarar el punto del calcio. Ese sería pues un error muy grande porque estaríamos valorando X y Y en vez de Y. En el error número 2, lo que les decía, el ritmo del pH. El pH es el que marca qué, qué metal es el que estamos
dándole pareja LED. Entonces, si por ejemplo un pH se quiere formar con, con los indicadores murexida o negro de heliocromo, hay que tener el pH exacto. Si no, pues no se va a formar el complejo se precipita el hidróxido del mismo metal. Como error 3 tenemos la lentitud en la formación de algunos complejos. Algunos complejos como el del cromo se forman muy lentamente. Si valoramos normal, entonces vamos a pasar por alto el punto de equivalencia y la reacción en ese momento todavía no ha tenido el tiempo para completarse y llegar a ese punto. Como propuesta de métodos para minimizar estos errores, para las interferencias, buscamos que haya agentes enmascarantes que forman complejos con digámoslo así, iones parásito que se forman o que están dentro de la solución, y estos prefieren utilizar este agente enmascarante y agarrarse de pareja a el mismo ion que estemos buscando, calcio, magnesio, X. Eh, para el pH, utilizar soluciones tampón. Digamos para calcio y magnesio, el tampón amoniacal a un pH de 10. Para las reacciones lentas, podemos calentar la solución. El calor es para acelerar la reacción, aumenta la energía cinética, o añadir un exceso del mismo eta, pero un exceso valorado, conocido. Y pues así retrovalorar la solución, pero yo diría que lo mejor sería el mismo calor, que aumenta la velocidad de la reacción. O ya utilizar los dos casos en caso de que sea una reacción que se prevea muy lenta. Eh, bueno, como consejos finales, diríamos así, tenemos que preguntarnos cuál es el hilo de todo lo que estamos haciendo. Y pues yo lo veo como el control y tener conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, o sea, primera cosa, tenemos que conocer el sistema que estamos utilizando, qué estoy valorando, qué interferencias pueden haber. Segundo, dominar el instrumental. Hay que calibrarlo, limpiar, leer correctamente, utilizar los, como dijera yo, los procesos. Mm, bueno, sí, la forma en que está establecido cómo se debe medir, llevar a cabo la medición. Eh, un blanco también es una buena forma de detectar después impurezas. Entonces es una buena práctica que también se debe llevar a cabo. Respetar las condiciones de pH, de temperatura, de luz, de velocidad de infusión que pueda tener cada una, digamos, de las partes, y usar patrones válidos. Eh, Valore siempre utilizando un patrón primario de alta pureza para verificar la concentración del valorante. La repetición por triplicado que se hace normalmente, pues no está hecho como capricho ni nada, sino que pues es estadística. Si usted ve que hay una inclinación de sus datos hacia cierto número, pues hay que ver hacia qué número y qué puede indicar esto. Em, Al final, pues esto de las valoraciones es simplemente el resultado de tener una metodología, de una observación, respetar los detalles que otra persona puede considerar insignificante, pero en nuestro ramo, digamos, es algo un poco más importante, porque puede dar, digamos, grandes valores significativos.
Y nada, profe, pues esa era como mi presentación. Espero que le haya gustado. Espero que haya cumplido los minutos. Importante que le suba cualquier décima de examen porque la verdad no sé en qué fallé. Pero bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo semestre.